Bienvenidos a Análisis TV, queridos amigos, donde compartimos datos, creamos valor, le damos valor al periodismo profesional, también de análisis y de investigación. Si usted tiene amigos, familiares en la Unión Americana, si usted tiene familiares migrantes de su círculo cercano, algunos amigos, algunos conocidos que se fueron hace ya ratito allá, a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Este programa es especialmente para usted, para que lo comparta con ellos, pero también para que usted lo sepa. Y sus amistades y su comunidad, en el caso de que nos esté viendo o escuchando en alguna latitud del planeta, que sea Puebla u otro lugar, y es que transmitimos desde la ciudad de Puebla, aquí en México, este reportaje es muy importante para usted. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Si es que todavía no nos sigue, síganos, forme parte de nuestra familia, de nuestra comunidad. Análisis TV en el Facebook, Análisis TV 82835 en X, análistv.com en la web, Análisis TV Plus en X y Análisis TV, donde también estamos transmitiendo totalmente en vivo en YouTube. Si todavía no se suscribe, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Le dije que este es un reportaje especial con datos muy actualizados, tanto de México como de Estados Unidos. Al último reporte que tiene el Servicio de Aduanas y de Inmigración de los Estados Unidos, el conocido como el ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Ese es su nombre completo. Bueno, el ICE lanzó un reporte al 26 de enero del 2026. ¿Cuántos son los mexicanos que tiene esta área, este departamento, presos detenidos allá en la Unión Americana, en esos centros de detención que están ubicados en varias ciudades y en varios estados de los Estados Unidos? Aquí se lo vamos a detallar. Es una conversación, es una narrativa que no ha permeado en nuestro país lastimosamente. Pareciera que no se quiere hablar de los 12,000 detenidos mexicanos, migrantes, hermanos nuestros, que se encuentran privados de su libertad allá. Y es importante que se sepa, hubo compromisos de los diferentes gobiernos estatales y el federal de poner a su disposición equipos de abogados para que los liberaran, para que los defendieran en el terreno jurídico. Y tal parece que eso no ha ocurrido. Desde el mes de octubre del año pasado se lanzó un reporte de esos 12,000 detenidos. Bueno, es la fecha en la que todavía se encuentran privados de su libertad. Estamos ya en febrero, a punto de entrar al mes de marzo, y nuestros hermanos y connacionales siguen en esos centros de detención. Tristemente, ojalá hubiera un reporte de los estados y también de la federación sobre la situación jurídica de cada uno de ellos, porque es importante cumplir con esta palabra empeñada en su momento de defenderlos así. En muestra de agradecimiento, como ellos han apoyado a nuestro país, tendríamos que hacer lo mismo desde los diferentes niveles de gobierno. Esta es nuestra portada de este día. Rata de dos patas, libera a nuestros 12,000 migrantes. Te lo estoy diciendo a ti. Por supuesto que a Donald Trump. Libera a nuestros hermanos que los tienes presos allá en los centros de detención, y es una noticia y una conversación que se ha ocultado, pero aquí en Análisis TV lo estamos diciendo abiertamente. Están privados de su libertad y es importante que definan su situación jurídica. Y mire usted, en los números oficiales del Instituto Nacional de Migración, esto como área de la Secretaría de Gobernación de México, se reportan arriba de 145,000 expulsados o deportados migrantes mexicanos hacia nuestro país. Pero el ICE tiene otros datos. El ICE dice que ha deportado 151,000 migrantes mexicanos. Usted puede notar que hay una variación entre los números que tienen allá en los Estados Unidos y los que tenemos aquí en nuestro país.
Trump, libera a esos 12,000 migrantes, te los exigimos nosotros los mexicanos desde aquí, desde Análisis TV, por supuesto. Vamos pues a platicar un poco más de este tema de la migración. Es uno de los temas más importantes de la agenda de gobierno de Donald Trump, junto con el de seguridad y el de los aranceles, que es el de la economía a nivel global. Migrantes, seguridad y economía. Los temas torales de Donald Trump en esta segunda etapa o segunda administración de él al frente de los Estados Unidos. El tema de la migración parece ya haberse contenido en nuestro país. Y digo parece porque todavía siguen intentando cruzar hacia los Estados Unidos algunos migrantes de diferentes países de Centroamérica y también de México. Eso es inevitable. La migración es un fenómeno en constante movimiento y dinámica, pero también hay que decir que 56,000 mexicanos han regresado por esa política de endurecimiento de la migración de Trump. Han regresado a nuestro país por voluntad propia a través de diferentes programas. Ojalá y todos esos migrantes que han regresado a nuestro país, los 56,000 y los 151,000 que han sido deportados, tengan una oportunidad laboral en nuestra nación, porque ellos mucho han hecho por nuestras familias y por nuestro suelo mexicano, por supuesto. Así es que nos arrancamos con el reportaje de hoy, con datos duros, datos hasta el 26 de enero del 2026, de acuerdo a los reportes oficiales del ICE. Venga pues la primera gráfica para ir desmenuzando poco a poco este reportaje. Donald Trump, su primer año de gobierno, que fue el 2025 en su segundo mandato. El primero fue del 2017. Para el primer año del regreso de Donald Trump a la presidencia, iniciado el 20 de enero del 2025, las cifras disponibles indican, de acuerdo con reportes basados en datos del Instituto Nacional de Migración de México, aproximadamente 151,617 mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos en el primer año de mandato de este sujetillo que se apellida Trump. Esto representa un promedio aproximadamente de 415 deportados por día, cada 24 horas. Cifras que no coinciden con los reportes que se dan a conocer en México, porque el Instituto Nacional de Migración reporta 145,000 y se lo vamos a exponer también, pero para tener conocimiento claro de cómo se encuentran entrecruzados, entreverados los datos matemáticos, los datos numéricos y gráficas del ICE y del Instituto Nacional de Migración, les vamos a exponer todos los números que encontramos de manera oficial hasta el 26 de enero de este 2026. Sigamos con la siguiente gráfica para seguir platicando a nuestro auditorio. ¿Cómo se encuentra el tema de la migración en nuestro país y también en la Unión Americana? Sobre todo por esas redadas y esos operativos salvajes, desproporcionados, inhumanos que realiza el ICE en diferentes, o ha realizado en diferentes estados de la Unión Americana y en importantes ciudades de esa nación. Deportaciones y retornos registrados por México de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. Mexicanos deportados. El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, ha reportado cifras sobre connacionales repatriados desde Estados Unidos. 145,537. Le dije, los datos del ICE y los datos del Instituto Nacional de Migración tienen una pequeña variación de 5,000 migrantes mexicanos. Bueno, deportados desde el inicio del mandato de Trump en el 25, de los cuales 116,000 fueron repatriados por la vía terrestre y 29,381 por la vía aérea. De acuerdo a estos reportes, 56,000 mexicanos han regresado con miedo, por voluntad propia, por esta política de endurecimiento migratoria de este
inmobiliario, comerciante, marchante, ocupando la Casa Blanca y la presidencia de los Estados Unidos, que usted ya lo conoce muy bien. Rata de dos patas, animal rastrero, decía Paquita la del barrio, me refiero a Donald Trump, por supuesto, han regresado aquí a nuestro país por voluntad propia. Números fresquecitos, los datos que le doy son nuevecitos, del 26 de enero, insisto, para que tomemos en consideración todo esto que aquí estamos exponiendo. Sigamos pues con la siguiente gráfica que le hemos preparado para usted. Tabla de deportados o de deportaciones de los Estados Unidos por origen, y son datos disponibles, ¿sí? Hacia Chiapas, el ICE ha deportado a 19,859 mexicanos. A Guerrero ha deportado 18,135. A Oaxaca, que son los estados de origen. Le estoy dando, de acuerdo a los números, cuáles son los estados en donde más han regresado deportados nuestros hermanos mexicanos. Oaxaca, 15,912. Puebla, estamos ocupando el cuarto lugar de deportados hacia nuestro país por parte del ICE. 15,782. Y Guanajuato con 14,730. Son los 5 estados de la República Mexicana hacia donde más migrantes mexicanos que trabajaban, que radicaban en los Estados Unidos han deportado durante el 2025 en el primer mandato de Donald Trump. Y aquí quiero enriquecer este dato con otros datos más, porque de entre los deportados también deportan niños menores de edad. Y los estados donde más han deportado niños son a Tamaulipas con 2,388 menores. Después seguiría Chihuahua con 1,146, Sonora con 1,080, Coahuila con 314 y Chiapas con 341 niños deportados. Esta cifra que aquí le estoy mencionando se trata de niños y esta es de migrantes en general. Por supuesto, ocupando el primer lugar, ya le dije, Chiapas, Guerrero, segundo lugar, Oaxaca tercero y Puebla el cuarto lugar, el cuarto. Bueno, los estados a donde más han deportado. No hay datos oficiales por si usted tiene la duda. Bueno, pero ¿dónde se encuentra mi amigo y mi familiar detenido en el centro de detención del ICE? ¿Dónde se encuentra? Porque deben de tener una relación. Pues es lo que tendría que ser. Tendría que informarlo la Cancillería Mexicana, el ICE, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación. Pero tristemente no hay datos que digan exactamente dónde se encuentra Pedro Pérez o Pablo García. No hay datos oficiales públicos ni del ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ni del Instituto Nacional de Migración de México, que proporcione un desglose de los 12,303 migrantes mexicanos detenidos o privados de su libertad por estado de origen en nuestro país. No tenemos esa relación. Ese trabajo tampoco lo han hecho los equipos de abogados que se supone o se supuso iban a mandar los gobiernos de los estados y también la federación para ayudar en lo jurídico a nuestros migrantes. Ojalá la den a conocer. Es importante que sepan en México dónde se encuentran sus migrantes detenidos, porque es la hora, es la fecha en que todavía esa información no ha sido liberada. Sigamos con el gráfico que a continuación le vamos a mostrar, que es el gráfico número 5. Estado en Estados Unidos donde fueron detenidos no por estado mexicano de origen. Estados como Texas, Florida y California concentran la mayoría de arrestos de migrantes, incluyendo mexicanos, según el grupo Deportation Data Project. Otras estadísticas muestran que Texas, Luisiana, Mississippi, Georgia, California tienen las cifras más altas de personas bajo custodia del ICE. Tienen preferencias los del ICE para realizar sus redadas y sus operativos.
Se ha divulgado ampliamente en medios de comunicación oficial los operativos y redadas realizadas en Minnesota y en Minneapolis. Sí, pero fundamentalmente hay estados de la Unión Americana donde el ICE prefiere ir o a cazar o atrapar mexicanos, y son los que aquí le estoy mencionando, más otros más que después le vamos a comentar. Prefieren, este dato es importantísimo, porque es un modo de operación, es un patrón de conducta de los agentes del ICE y de Tom Holland, que es el zar fronterizo, encargado de estos operativos. No existen datos detallados publicados oficialmente por el ICE o el Instituto Nacional de Migración con el Estado mexicano de origen de los 12.303 migrantes detenidos o privados de su libertad en los centros de detención. Eso ya se lo comenté. Y aquí quiero abundar un poco más sobre lo que representan nuestros migrantes para México, porque no solamente representan un fenómeno social, representan un fenómeno económico, una derrama de remesas muy importante. Hacía 11 años que veníamos registrando, vamos a cambiarnos de cámara ya en la producción, veníamos registrando un aumento en las remesas. Íbamos superando desde hace 11 años cada vez más y más las remesas, llegaban más millones, miles de millones de dólares a nuestro país para ayudar a las familias mexicanas y para incentivar la economía. Bueno, ese fenómeno se rompió el año pasado, en el 2025, de acuerdo a datos oficiales y públicos de BBVA Bancomer. Bueno, datos de Bancomer reflejan que en el 2025 se rompió esa escalada y disminuyeron la mayoría de las remesas, salvo 9 estados de la República Mexicana, en cuanto a la cantidad de millones de dólares que enviaban de manera periódica. El año pasado cerramos las remesas en 5.300 millones de dólares. Enviados, usted sabe, con el fruto, por el fruto de su trabajo, de nuestros migrantes y hermanos que están allá, que están afletados, que están sacrificando su vida para enviarle dinero a sus seres queridos. Bueno, se disminuyó, se rompió esa racha, en gran medida por la política de endurecimiento en aspectos migratorios del señor Trump. Esos son los efectos económicos. Los sociales usted los conoce, los familiares igualmente. Deportan al papá, se queda el hijo, deportan al hijo, se queda la mamá, se queda el papá, se fragmentan las familias. Eso ha ocurrido. Y aunque hay datos del Instituto Nacional de Migración de 145,000 deportados y del ICE que concentra 151,000 deportados a México, aunque esos datos son de estos dos organismos, el ICE de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración de México, Bancomer tiene otras cifras, porque Bancomer habla de 312,000. Como se podrá dar cuenta, las cifras varían bastante. ¿Y qué le parece esos mexicanos que ya se movieron de sus lugares donde trabajaban en la Unión Americana y si trabajaban en California se fueron a otro estado para evitar las redadas del ICE? O si estaban en Chicago, que es una ciudad santuario, se fueron hacia otros lados pensando que la pueden librar, que pueden librar las redadas y operativos de este departamento. Bueno, eso también pasó y es un fenómeno social y económico y migratorio que sigue sucediendo. Cambiemos ahora, regresemos, sigamos, continuamos con nuestros gráficos. Adelante con el que siga ya en la producción, Daniel Sánchez, que es nuestro máster de los controles. Aunque el ICE ha llevado a cabo las últimas redadas en Minneapolis y Minnesota, las cuales, por cierto, ya anunciaron ayer que se suspenderán para mover a esos efectivos del ICE a otros estados, prefieren los altos mandos del ICE realizar operativos para cazar mexicanos, atraparlos, detenerlos y deportarlos hacia nuestro país. Prefieren los estados de Texas, las ciudades de Texas, Florida,
California, Texas, Luisiana, Mississippi y Georgia. Así es que de estos lugares son de donde más han deportado mexicanos a nuestra nación. Sigamos pues con los gráficos. Centros de detención, por si usted ha oído hablar, los centros de detención de migrantes del ICE en la Unión Americana, donde concentran a los migrantes que detienen o que han detenido en el último año. Los tienen detenidos en los siguientes centros. En Texas hay 8 centros de detención del ICE. En Luisiana hay 4, en Mississippi 1, en Georgia 1, en California 1, en Florida 4, en Arizona 3 y en Denver, Montana y Nueva Inglaterra hay 4 centros de detención. ¿Cuántos en total? 26 operados por el gobierno de los Estados Unidos, pero también por empresas privadas. Dicen ellos que no son prisiones, pero tienen privados de su libertad a 12,303 mexicanos desde el año pasado. Fueron reportados esta cantidad y esta cifra desde octubre del 2025. Es enero y todavía siguen privados de su libertad. ¿Son prisiones o no son prisiones? A las cuales se les cambiaron el nombre para llamarles centros de detención. Pues no son prisiones en el sentido más estricto de la palabra, pero sí tienen privados de su libertad a nuestros hermanos y connacionales. Continuemos con la información. En el gráfico número 8, ¿cuáles son los países a donde más han deportado migrantes en estos operativos del ICE y este endurecimiento de la política migratoria trumpiana? Primer lugar, a donde más han deportado es a México. ¿Cuántos han deportado? 225,000 deportados en el primer año del ejercicio gubernamental de Trump. México ocupa el primer lugar de deportados. Seguiría Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia, Venezuela, Dominicana, Nicaragua y Perú. Ahí están los 10 países a donde más han deportado. Usted entenderá o también quizás se pregunte, qué bueno que los mandan a nuestro país si ya los deportaron, los detuvieron y los deportaron. Pues no, hay una cifra bien alta de mexicanos que han ido a parar a otros países lejanos, pues lejanos como Argentina, como Chile. ¿Qué andan haciendo por allá los mexicanos en El Salvador, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela? ¿Qué andan haciendo por allá? Bueno, pues porque los subieron a un avión y los enviaron a otros países. ¿Cuántos mexicanos han ido a parar a otros países? Mire usted, 11,968. Los subieron en un avión y los sacaron de Estados Unidos hacia otro país. Que es mexicano y que lo envíen a México. No, hombre, en este vuelo que se vaya, ¿para dónde va? ¿Va para Guatemala? Pues para Guatemala. ¿Que va para El Salvador? No importa, suban a los mexicanos. 11,968 mexicanos enviados a otros países. ¿Esta información se sabe o se divulga? Pues no se ha divulgado. Y el gobierno federal tiene la obligación de hacerlo, por supuesto, así como también de presionar por la vía diplomática y jurídica a Trump para que libere a nuestros connacionales detenidos, que son 12,303. Sigamos pues. Estas son nuestras conclusiones que tienen que ver con la información al 26 de enero del 2026, datos frescos del ICE. Conclusiones. Son 225,000 migrantes deportados por Trump en su primer año de gobierno. México es el país con más deportados, con 151,617, seguido de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Colombia. El ICE tiene 12,303 mexicanos detenidos en los 26 centros de detención. Los estados de México con más deportados son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Guanajuato, en ese orden. Los estados preferidos por el ICE para deportar mexicanos son Texas, Florida, California, Luisiana, Mississippi y Georgia. Ahí están los datos y ojalá
el gobierno federal presione para que liberen a los nuestros. Ojalá y así sea. Y no sea parte de una narrativa que se pretende ocultar o de información que no se dice, pero que tendría que decirse. Hasta ahí la dejamos en este reportaje y le exigimos a esa rata de dos patas, me refiero a Trump, que libere a nuestros 12,000 migrantes que tiene detenidos en esos 26 centros de detención, que los libere, porque debemos de ser solidarios con ellos a través de las diferentes plataformas que tenemos. No solamente de los gobiernos tienen que presionar para esto, nosotros como medios de comunicación también tenemos la obligación de defender a nuestros connacionales, que si se fueron para allá fue porque no tuvieron oportunidades laborales aquí. Y vea a esos 151,000 mexicanos que han sido deportados, ojalá y el gobierno y los diferentes gobiernos estatales les den oportunidades laborales para que regresen y trabajen dignamente aquí en nuestra nación. Somos Análisis TV, donde compartimos datos, creamos valor y le damos valor al periodismo profesional. Le doy este abrazo. Mire usted, bien cariñoso, de veras que tenga un bonito fin de semana. Un abrazo guadalupano con mucho afecto. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerde que a mediodía en esta pantalla, en estas cámaras, en este micrófono, estará el periodista Carlos Clemente llevándole toda la información que se haya generado en Puebla, en México, pero también en el mundo. Hasta la vista.